Nadie atraviesa el tiempo sin cambiar. Volvimos a la radio porque la palabra nos importa. Entrevistas, poemas, cuentos, voces que llegan y se quedan. Esto es Con Todas las Letras, por Radio Universidad Unicen. Todavía no salgo del éxtasis del primer programa y nuevamente me encuentro acá en los estudios de Radio Universidad Olavarría. Buenas tardes, hola oyentes de Radio Universidad, mi nombre es Matías Berna, nos encontramos nuevamente aquí con Todas las Letras, séptima temporada, segundo programa para nuevamente poner un poco de literatura por el aire de la radio de la 90.1, donde me acompaña Meli Manrique desde los estudios, de los controles, ahí haciendo magia con un poco de música, con esta voz, que a veces se pierde un poquito después de 2 años de ausencia. Para el día de hoy, por supuesto, novedades literarias, invitaciones para la biblioteca, para que vayan a la librería si pueden comprarse algún librito, comentarlo, todo lo que quieran, literatura mediante. Después, un entrevistado de lujo, un amigo personal que va a estar desde Buenos Aires hablando con nosotros, el escritor Marcos Herrera. Y para el final, como siempre, un relato que le ponga el broche de oro, como en cada programa que les ofrecemos aquí en Radio Universidad. De esta manera, entonces, nos metemos de lleno acá en la 90.1. Vamos con Todas las Letras. A veces, una palabra alcanza. De lo demás, se encarga la radio. Con Todas las Letras, por Radio Universidad. Vamos con las novedades literarias. Si lo contás, te mato, de Gustavo Sanmartino, editado por Planeta. Confesiones inéditas de Carlos Guillermo Suárez Mason, el general más sanguinario de la dictadura. Conocí a Guillermo Suárez Mason el 4 de febrero de 1999. Pocos días después de que cumpliera 75 años, dice Gustavo Sanmartino en las primeras páginas de este libro terrible y necesario. Sanmartino era un periodista de poco más de 30 años y había sido enviado por el programa en el que trabajaba a conseguir una declaración del más sanguinario de los generales de la dictadura, pero consiguió muchísimo más. A lo largo de 4 años de encuentros y desencuentros, el militar y el periodista trabaron, acaso a su pesar, una relación de mutua conveniencia. Suárez Mason, cuyo odio al periodismo era visceral, parecía confiar en ese cronista algo verde para ensayar unas memorias que limpiaran su nombre. Sanmartino, como subraya en varios pasajes, trató de sobreponerse a la repulsión que le generaba el personaje. Así, no solo logró el registro de esa voz, la menos conocida de entre los caudillos de la dictadura, sino también confesiones que más de una vez lo llevaron a recibir la amenaza que da título a este libro. Si lo contás, te mato, editado por Planeta. Librazo este. Digo librazo, ¿y cómo lo leí? Porque esta es una reedición definitiva de Frutos Extraños, de la gran Leila Guerriero, editado por Alfaguara. Queridos estudiantes, queridas estudiantes de esta facultad, si nunca leyeron a Leila, vayan urgente a Frutos Extraños. El periodismo puede y debe echar mano de todos los recursos de la narrativa para crear un destilado en lo posible, perfecto, la esencia de la realidad. 25 años han pasado desde la crónica más temprana de todas las que contiene esta antología del mejor periodismo de Leila Guerriero. Un cuarto de siglo con los textos imprescindibles de la gran cronista en lengua española, quien ha revisado y ampliado este libro para la ocasión. Frutos Extraños es una lección magistral de escritura en la que la autora nos descubre la cara más sensible, vigorosa y palpitante de su oficio. Aquí encontramos muchas de sus crónicas célebres: la historia de una mujer capaz de asesinar a 3 amigas con cianuro, la de otra que mató a su amiga minutos después de parirla, o la de un mago manco. El volumen incluye también algunas de sus brillantes reflexiones sobre el acto de escribir e incorpora perfiles de figuras como Ricardo Darín o María Kodama.
además de relatos de episodios históricos recientes que sin duda marcarán una época, como las últimas elecciones presidenciales en Argentina. Este compendio confirma a Leila Guerriero como la gran defensora de que no hay nada más sexy, feroz, desopilante, ambiguo, tétrico o hermoso que la realidad. Frutos extraños, edición definitiva de Leila Guerriero, editado por Alfaguara. La realidad absoluta del querido Luis Sagasti es una de las novedades fuertes de Eterna Cadencia para este 2026. Así comienza el nuevo libro del autor nacido en Bahía Blanca y que ha sido uno de los primeros entrevistados acá en Con Todas las Letras, allá lejos y hace tiempo cuando estábamos con el querido Jonathan Salazar. Luis Sagasti también pasó por los micrófonos de esta radio. Bueno, ¿cómo comienza la realidad absoluta? En una pintura acaso menor de Watteau, Héctor Ciocchini, un profesor y poeta argentino exiliado en la dictadura, luego de que secuestraran e hicieran desaparecer a su hija Clara, observa que en el follaje detrás de la escena se recorta un círculo de geometría tan pura que es casi imposible adscribirlo al fenómeno de la timidez de los árboles. Ciocchini está cansado y se ha sentado en una silla. Le han conseguido el puesto de guardián de sala en la National Gallery una vez que llegó a Londres con su mujer y sus otras 3 hijas. El círculo en la pintura de Watteau bien puede ser la imagen de esa niebla confusa y pegajosa, de las ideas que no alcanzan aún la condición de tales, esa bruma de errática persistencia de que cualquier distracción hace desaparecer. Se trata de una suerte de estado de umbral que a medida que se intenta expresar acrecienta su deterioro. Todo progreso no hace más que alejarse del principio que lo sustenta y poco a poco va reduciendo todas las vías de expresión posibles hasta que encuentra una nítida donde ese comienzo incierto solo persiste un resplandor íntimo. El profesor Ciocchini cree entender que en ese círculo de azul plomizo podría haber una explicación del sucedido con su hija sin recurrir a las astucias de la razón que por propia naturaleza solamente puede formar constelaciones de sentido eligiendo de a una estrella por vez. Allí, en ese círculo borroso en medio del follaje, hay algo de paz, de congruencia. Si no se intenta atravesar el vacío que separa las estrellas, es decir, la realidad absoluta. Y ese es el nombre del libro que Luis Sagasti acaba de publicar con Eterna Cadencia, la realidad absoluta. Un poco de poesía entonces para cerrar este bloque, porque dentro de la colección Clásicos Bonaerenses, la magnífica editorial bonaerense que, dicho sea de paso, está celebrando 5 años de vida, publicó Como el sol en el alba, un libro que reúne 5 libros centrales de la obra de Hamlet Lima Quintana, músico, cantor, periodista y escritor, autor de más de 400 canciones en las que se pueden destacar La Amanecida o Samba para no morir, y figura central del nuevo cancionero junto a Armando Tejada Gómez y Mercedes Sosa. Alguien se tiene que acordar que alguna vez pasó por aquí, por nuestra ciudad, Lima Quintana. Estuvo en el teatro hace mucho tiempo junto a Oscar el Turco Alem interpretando la obra Pampa Verde. Yo creo que se van a acordar, incluso si uno busca por YouTube, hay algunos recitados de Lima Quintana ahí, bueno, con la música del Turco Alem. Lima Quintana figura, gran figura de compromiso político, que se sumó tempranamente a las rondas de Plaza de Mayo y debió exiliarse durante la última dictadura militar. En este volumen pueden apreciarse su estética e intereses a lo largo de diferentes etapas de su vida, etapas que son explicitadas y recorridas en el prólogo a cargo del músico, docente y crítico musical Santiago Giordano. Ediciones Bonaerenses, librazo, mucha poesía, mucha historia para que puedan disfrutar de Hamlet Lima Quintana. Y con esto también vamos a cerrar de esta manera las novedades literarias del día. La radio no se mira, se escucha, se imagina y se siente. Con todas las letras. Literatura al aire, por Radio Universidad Unicen. Momento de hablar con escritor, amigo. Yo le digo amigo, él me dice amigo, no nos conocemos personalmente, pero hay algo en común. En algún momento su poesía, la que publicó con Caleta Olivia, El núcleo de la soledad,
fue lo que me llevó a Marcos Herrera, que pasó alguna vez dejando su audio en Con Todas las Letras cuando hacíamos este programa desde mi búnker, allá en mi casa en plena pandemia, se había convertido en una especie de podcast. Pero ahora, como estamos en los estudios de la radio, es mayor la celebración. Y Marcos, por supuesto, que ya hace un par de libros que no nos hablábamos, y vamos a hablar de eso, y por supuesto de todos los camioneros del mundo saben lo que llevan. Querido Marcos, querido amigo, ¿cómo estás? Matías Berna te saluda. Un gusto, Matías. Estamos bien dadas las circunstancias políticas, económicas y sociales apocalípticas que estamos viviendo. Apocalípticas, nos quedamos con esa. ¿Y cómo lo siente un escritor esto? ¿Con más bronca, con más ganas de expresarse? Vamos a citar al Indio Solari. Dale. Un artista es la piel sensible de la sociedad. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Uh-huh. Sus cosas buenas es que te hacen ver cosas que te sirven para defenderte. Uh-huh. Y sus cosas malas es que a veces el dolor se siente amplificado. Entonces, y en ese caso, y vuelvo a citar al Indio Solari, uh-huh, hay que saber defender el estado de ánimo. ¿Cuál es mi manera? Y tratando de conectarme con cosas que me hacen bien, que son la literatura, el cine, la música, uh-huh, básicamente eso, y después tener una especie de disciplina zen, podríamos decir. A ver. Por ejemplo, yo digo, me levanto a la mañana y digo, bueno, tengo un plan. Me voy a preparar unos mates, Uh-huh. tengo un gran plan, me voy a preparar unos mates, me voy a fumar un cigarrillo, me voy a dar una ducha, voy a tratar de escribir algo. O sea, el plan es un pasito a la vez, digamos. Sí, pero estar en movimiento. Y ahí podemos citar a Johnny Walker, un gran amigo mío. ¿Cómo se hace para recorrer 1000 kilómetros? Y bueno, primero tenés que dar un paso, y después el otro, y después el otro. Sí. Y así podés llegar a recorrer 1000 kilómetros. Nadie tiene ningún apuro. Sí. Qué lindo escucharte, che. Y ahí entra en juego la palabra. Es así como dicen todo de literatura. No, hay muchas cosas descartables que no entran en literatura. ¿O sí? Mira, yo tengo la teoría relativamente nueva que me interesa, Uh-huh, que es poder incluir en un texto literario discursos diversos, incluso discursos que aparentemente no son literarios. Por ejemplo, lo que podría llegar a ser un discurso científico. Y ahí te puedo citar, por ejemplo, al gran escritor norteamericano Thomas Pynchon, en uh-huh, donde él hace unas mezclas extrañísimas. Y viniendo acá a la Argentina, al poeta Mario Arteca, en donde en sus poemas, que son artefactos poéticos, hay de todo, y yo creo que es uno de los escritores más originales, no de la Argentina, uno de los escritores más originales del mundo. Sí, sin duda. Che, Marcos, ¿acabas de terminar tu taller de todos los días o cada cuándo? Mira, estoy dando talleres los lunes, los miércoles y los jueves y los viernes, pero son todos talleres individuales, son clínicas de obra, lo que se suele decir. Uh-huh. Yo además trabajo en la obra social de la Universidad de Buenos Aires. Ajá. Pero la verdad que con los talleres estoy pudiendo mantener la cabeza fuera del agua, porque es una guita extra, Uh-huh. porque los sueldos de la Universidad de Buenos Aires, como tantos sueldos Uh-huh. con este gobierno hijo de mil puta, Sí. yo perdí el 35% de poder adquisitivo de mi sueldo, por lo menos. Entonces, con los talleres, y además disfruto mucho dar talleres porque, como diría Jacques Rancière en El Maestro Ignorante, uno enseñando aprende. Uh-huh. Exactamente. Así que, Exactamente. sí. Bueno, vos lo sabés porque además das talleres. Sí, y cuando llego a un taller no digo que vengo a enseñar. ¿Cómo andan? Digo, vengo a aprender. Y
Claro, y está claro, buenísimo. claro. Está buenísimo eso que pasa. Sí, Bueno, nosotros sí, estamos sí, ahora en este momento atrás de los micrófonos de la hermosa radio que tiene la Facultad de Ciencias Sociales acá en Olavarría, universidad obviamente pública, gratuita, de una calidad magnífica. Veo por la ventana pasar estudiantes que miran un poco para adentro y se escucha tu voz y se escucha dan ganas de escuchar esto, ¿no? Porque uno también, lo que siempre yo trato con estos pequeños minutos que tiene este programa, es que, bueno, vos que estás allá y nosotros acá en el interior, acercarnos. Creo que, mira, me ha pasado con vos, sé que hace poco estuviste con Carlitos Batilana, me pasa con Marcelo Rubio, que sin conocernos personalmente, es como que a través de la escritura, de la radio, se forman vínculos. Hay una... Hay un código, me parece, más allá de que escribamos y podamos leer cosas totalmente diferentes. Y la radio está ahí también. Sí. La radio es un medio hermoso. Yo he hecho radio en FM La Tribu, cuando nació FM La Tribu. ¿Sí? Después, sí, claro. Mirá qué bueno. ¿Y cómo fue? A ver, bueno, un cachito, aunque sea contar, porque acá, bueno, obviamente hay muchos estudiantes de comunicación social que les encantan esos testimonios. ¿De qué año estamos hablando? Y año... fines de los 80, principios de los 90. Al principio FM La Tribu funcionaba en un Bobby departamento... Flores y todo eso, ¿no? No, eso es rock and pop. No, eso es rock and FM pop. La Tribu. Bien. FM La Tribu. FM La Tribu, que es una radio que aún hoy sigue, pero que fue una radio de mucha resistencia y han pasado grandes celebridades de los medios de comunicación. Martín Pérez, por ejemplo, que está en Radar Libros, en Radar, perdón. Suplemento Radar. Y él tenía un programa en FM La Tribu. Bueno, ahí y empezamos en un piso 16 de la calle Gascón, cuando inclusive había una ley que si vos estabas en una radio alternativa te podían confiscar los equipos y los que estuvieran transmitiendo al aire podían ir presos, ¿no? Claro. Entonces ese riesgo y esa clandestinidad también le daba cierta magia al asunto. Después la radio se mudó a la calle Lambaré, que es donde está hoy, y que incluso tiene un centro cultural. Y bueno, hice más de un programa, después hice separadores que eran muy desopilantes, porque eran efemérides, pero las transformaba yo en otra cosa, más cómica, bien. Satírica. Y siempre me gustó mucho la radio. Hermoso, así que hermoso. Sí, amigo, ¿qué pasa con todos los camioneros del mundo? Saben que lo que llevan sigue bien vigente, ¿no? Ahí con Ediciones del Camino, ¿cómo va con eso? Sí, mira, la verdad que en estas épocas tan difíciles es un libro que se está vendiendo bastante. Es un libro maravilloso, si no lo leyeron, por favor, todos los camioneros del mundo saben lo que llevan. No sé si hay alguna librería por ahí que si lo mandás a pedir te lo pueden traer al toque, ¿no? Pero Editorial del Camino. Mira, por lo que yo sé, la librería Hernández lo tiene, la cadena Jenny lo tiene, pero además se consigue por Mercado Libre. Hace poco me escribió alguien que incluso por Mercado Libre lo consiguió más barato, que el precio de venta en librerías es 20.000 pesos, y lo consiguió por Mercado Libre en 18.000. Entonces se consigue. Incluso un gran amigo y poeta de San Pedro lo compró, está circulando. Bueno, ahora además encima salió con una faja de Martín Cohen, porque a Martín Cohen le gustó muchísimo, entonces eso también le da mucha difusión, digamos. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, y además salieron muy buenas críticas. Una en El Diletante, muy elogiosa, de Fernando Núñez. Salió en Eñe, ahora pronto va a salir en la publicación Otra Parte. La verdad que estoy muy contento. Bueno, yo también. Amigo, me encanta que hayamos podido hablar un ratito, aunque sea, y que pases en este segundo programa, después de 2 años de ausencia, por los micrófonos de Radio Universidad. Este programa es Con Todas las Letras. Sabés que te aprecio y que te quiero un montón, así que bueno. Yo también, Matías, y además felicitaciones por haber vuelto a la radio. Gracias, amigo. Te mando un abrazo, Marquitos. ¿Tenés algo cortito para leernos como para cerrar? Sí.
Tengo algo cortito. Dale, Paso bueno. a leerlo. Yo Es a un los texto que oyentes... se llama... A ver, dale. Ujú. Yo a los oyentes y las No, oyentes de Radio Universidad los dejo ahí que disfruten de Marcos Herrera y dale nomás. El texto se llama Es necesario dormir para pagar las deudas. Está acostado en el piso de una cocina suburbana, con el abrigo puesto, y duerme así. Es tarde. A su lado están el malbón casi seco, las botellas, algunas llenas, otras con un poco de líquido, otras vacías. El hurón de fuego, las cazuelas y los platos en una caja. Es tarde. Él no se sacó el abrigo. Trabajó. Una tarea mecánica en la línea de ensamblaje de una fábrica de electrodomésticos. Ahora duerme con furia. La cocina no está desordenada, aunque tampoco está perfecta. Cerca de la ventana están las vías de los trenes elevados. La noche es un animal andrógino que tiembla. Noche de paredes delgadas, en alquiler. Él duerme su pelea en esa cocina, en un edificio de departamentos baratos. Sueña, como todos, que entiende. Es tarde y pasa un tren. La cocina y la noche tiemblan. Marcos Herrera, te mando un abrazo grande, amigo. Abrazo enorme, Matías, gracias. Con todas las letras, por Radio Universidad. La frazada asesina, de Pablo Giordano. Detrás de la puerta de la habitación, la frazada esperó agazapada como un arquero a punto de atajar un penal. Cuando la vio entrar, atacó. A los 9 años, Fede no peleaba bien. La frazada lo envolvió y lo revolcó por el piso. Como la asfixia es el método de las frazadas para matar, Fede intentó mantener la nariz afuera de la colcha. Logró zafarse y la frazada quedó abollada en un rincón, como si nunca hubiese cobrado vida. Él no pudo ni gritar del miedo. Su mamá no le creyó cuando corrió a contarle. «Fue tu imaginación», le dijo a su papá. A veces el cerebro nos confunde porque no piensa bien cuando le faltan vitaminas. A la semana en el baño de un parque de diversiones, la frazada sorprendió a Fede por atrás. Lo envolvió sin importar que estuviera haciendo pis y lo tumbó al piso frío. Intentó asfixiarlo de nuevo. Él apenas respiraba, no pudo desenrollarla de su cuello. Caminó hasta el inodoro con la colcha colgada, la enterró con una sopapa y tiró la cadena. Jamás supo cómo la frazada llegó hasta el parque. No les contó a sus padres esta vez, sintió que se volvía loco y se imaginó encerrado en un manicomio. No pasó un año cuando la vio venir por la esquina. Él llevaba las bolsas de las compras y se paralizó. La frazada pasó a su lado y lo miró como si nada. Fede agarró un fierro de una obra en construcción, por las dudas volviera. La frazada tenía algunas manchas, quizá de cuando anduvo por las alcantarillas, pero no lo atacó, se notaba que andaba preocupada con otras cosas. Ese verano, en un ascenso lento de la montaña rusa, Fede llegó a lo más alto y la vio detrás de unos árboles cercanos. La frazada lo amenazó con un gesto, se veía muy pequeña desde tan alto, pero sintió miedo igual. Cuando terminó la vuelta y se bajó no dijo nada, temblaba. Esa tarde no se quedó solo ni un rato. Cuando volvió de las vacaciones, la frazada lo atacó a la salida del primer día de clases en la esquina. En el piso parecían un gusano electrocutado. En el revoltijo, Fede abrió la cartuchera y con la tijera le hizo varios tajos. La manta se levantó y corrió como pudo, o eso le pareció ver antes de desmayarse. Al hospital, los padres llegaron por la noche, para el alta. Fede contó toda la historia, pero siguieron sin creerle. Le dijeron que tenía que ir a otro médico urgente porque esos revolcones que se daba podrían ser epilepsia o algo parecido. Con el tratamiento médico no volvió a ver a aquella colcha nunca más. O eso pensé. Ayer Fede cumplió 16 años. En un instante de la fiesta me llamó desde el fondo del patio. «Vos sos el único que siempre me creyó», dijo. «Ayer acompañé a mi tío a ver un auto que quería comprar y vi a la frazada en el subte. Estaba muy maltratada, toda remendada, como enferma. Me acerqué y me vio de reojo, pero no se dio vuelta. Daba lástima. Además de los cortes, el viento de los trenes la hacía tambalear y si se caía, alguno le iba a pasar por encima, la iba a destrozar. Qué fácil hubiese sido empujarla. ¿Y qué hiciste? Mirá allá, en la cucha del Toby. ¿Ves ese trapo? ¿Es ella? Parece inofensiva, ¿no? Está muy vieja. Ese trapo que ahora muerde y revuelca, sí, lo ama, le encanta ese trapo. Con todas las letras.
Final por hoy, qué lindo que se está poniendo esto, apenas es el segundo programa y ya tenemos invitados de lujos, amigos de la casa, buenas lecturas, buenas recomendaciones literarias. No queda más que invitarlos a que nos acompañen la próxima semana, en el mismo día, en el mismo horario y la misma radio acá, la 90.1. Esto es Radio Universidad, esto es Con Todas las Letras. Gracias Meli Manrique por hacer magia desde los controles. Mi nombre es Matías Berna. Abrazo grande, chau.